Bienvenidos a un nuevo programa a la luz de las escrituras. Ya hemos estado con ustedes en sus hogares, vamos con temas muy interesantes, hemos estado contestando muchas preguntas nuestros queridos pastores sobre lo que hemos estado viviendo últimamente. Es un honor y una gran bendición el poderle acompañar y sobre todo pues darle la bienvenida, siempre invitándole a que pueda visitar nuestras redes en www.tabernaculo.net, también nuestro Instagram con Taber TV y nuestro Facebook, nuestra página a la luz de las escrituras. Así que es una bendición que podamos comenzar un nuevo programa. Les damos la bienvenida a nuestros pastores, Pastor Cuadrón, Pastor Panameño, nuestro Pastor Umaña, que siempre están con nosotros y quieren esclarecer a la luz de la palabra cada una de esas dudas o de esas preguntas que usted se hace cuando ve este programa o normalmente cuando pasa sus situaciones cotidianas de la vida. Así que bienvenidos, pastores, muy buen día y sobre todo gracias por estar en un nuevo programa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias. Agradecido con el Señor. Todos felices y contentos. Para ayudar. Qué bueno, que me alegra. Realmente nuestros televidentes quieren empezar con una pregunta muy curiosa. Nuestro tema de hoy, pues vamos a tratar cómo manejar el dolor dentro o después de esta pandemia, de estas situaciones que hemos estado viviendo últimamente. Pero queremos iniciar con una pregunta muy curiosa que nos han hecho y es, ¿qué opinión tienen ustedes sobre la cita de Isaías 26:20, donde se dice que predecía esta pandemia? Ellos quieren saber si esto es cierto o es falso. ¿Isaías qué dice? Isaías 26:20. Isaías 26:20. Quiero comenzar yo diciendo lo siguiente. Esta cita anduvo circulando por las redes sociales, anduvo por muchos Facebook y la vi durante todo, al principio de la pandemia, la vi por Facebook, la vi por un montón de lugares. Esa pregunta me la hicieron a mí a raíz de que pues su servidor imparte la materia de profetas mayores. Pero el problema de sacar citas fuera de su contexto, y esta es una cita fuera del contexto porque Isaías, miren, y vamos a dar rapidito para no confundir, el profeta nunca adivina nada, el profeta no predice nada, sino que simple y sencillamente da la voluntad del Señor en su tiempo y su momento histórico. Traslada el mensaje de Dios. Traslada el mensaje del Eterno hacia su pueblo. Él no es adivino, él no es horóscopo, él no es oráculo, él es un vidente, un naví, porque entre los hebreos habían tres tipos de videntes: el naví, el shosén, el roe. En este caso este es un naví, recibe el mensaje y lo dice a su pueblo. Y el contexto del pasaje, y no solo del pasaje, sino desde el capítulo 25, que viene hablando Isaías, debe tomarse en cuenta para interpretar el pasaje. No se puede sacar un verso aislado para tener excusa para decir algo. Para comenzar, el pasaje no está hablando ni siquiera de pandemia, ni siquiera de enfermedad. El pasaje está hablando hacia el pueblo de Israel específicamente. Ahí lo dice en el versículo 1, 2, 3 y 4. Y les está hablando de que iba a tener misericordia y había una situación. Todo castigo que venía sobre Jerusalén era interpretado por el profeta como maldad. Por eso que en la Reina Valera se traduce maldad. Y leo yo, y me traje la Tanakh hebrea, dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tus puertas detrás de ti, escóndete por un corto momento hasta que pase la furia. Porque para el hebreo, cuando había un castigo, era porque la furia del Señor se había desatado contra ellos. Si hay que leerse a todo el contexto para decir. Ahora, ¿estaba hablando Isaías de nuestro tiempo? En ningún momento. ¿Estaba hablando Isaías de algún COVID o algo? No. ¿Estaba hablando Isaías para El Salvador? No. Isaías está hablando para Jerusalén, para su tiempo. Ese es el punto. Y no vamos a ahondar el tema, y no que solamente
decir que no estaba profetizado este momento en esa parte, pastor. Bueno, a veces hay pasajes en la Biblia que son profecías de largo alcance, al momento, para un tiempo después, para después, podría ser, pero no podemos asegurar en un porcentaje alto que Dios lo que está previniendo aquí es de la pandemia de hoy. Así. Ahora, por supuesto, no se olviden ustedes que el pueblo de Israel tuvo muchas experiencias de castigos que venían sobre los pueblos vecinos o los que convivían con ellos, y muchos pueblos, por supuesto. Los profetas tenían mensajes, y ahora sí voy, contextuales al tiempo. Hay profecías de Isaías que se cumplieron 200 años después, Sí. por supuesto. Y hay otras que todavía dice el Nuevo Testamento, como dijo el profeta tal en aquel tiempo. O sea, nosotros somos estudiantes de la Biblia, no podemos leer la mente de Dios en una forma retrospectiva, ni actual, ni en perspectiva, pero lo cierto es que el pasaje más está aplicado al pueblo de Israel, en una forma central, al pueblo de Israel, que los hermanos lo usaron esto para la pandemia, por esperanza, por consolación, por buscar una respuesta. Y yo digo, no es malo, pues allá, y es que la Biblia dice, pídeme y te daré. Vaya, ¿a quién se lo dijo? Se lo dijo a otra gente, pero lo aplicamos nosotros para la iglesia muchas veces. Así es. ¿No es cierto? Entonces, el pasaje no es explícitamente para el año 2020, que hubo otras. Acordémonos del Éxodo, que eso fue terrible, todas las pestes, las plagas y todo. Y la invasión de Nabucodonosor. Otra cosa, exactamente, que Dios trató con el pueblo. Y digo, el profeta Isaías, que es uno de los profetas más mencionados en la Biblia, inclusive para el nacimiento de Jesucristo, Isaías, él dejó en la palabra que Dios le dijo que dejara ahí. Ahora, no podemos decir esto simplemente para aplicarlo a la pandemia, porque acuérdese que la pandemia tiene algunos propósitos que nosotros no entendemos de parte de Dios. Solo Dios sabe por qué la ha mandado. Porque si, como decía aquí con el pastor cuando comenzábamos, decían, no, esto es para los viejos. Los viejos son los que se van a morir. A los días tuvimos anuncios que se morían niños. Entonces, yo creo que debemos de ser bastante coherentes en esto y no nos estorba. Pastores, a mí no me estorba que la gente diga que esto pudo haberlo dicho Dios para cualquier momento que sea, pero no podemos asegurarlo a pie junto para no dar una interpretación que va a ser más que todo un pretexto. Así es. Hay que tenerle cuidado, porque si se sale del contexto dicen que es un pretexto. Perdió todo el sentido. Exactamente. No, Sí. solo agregar, creo que los hermanos han evacuado la pregunta, solo agregar que la Biblia no es un manual de predicciones. La Biblia no es eso. La Biblia es la palabra de Dios para ayer, para hoy y para mañana. Y seguirá siendo palabra de Dios siempre. A lo que hay que tenerle sumo cuidado, creo yo, es que hay una cultura evangélica mal acostumbrada a citar la Biblia para todo. Qué bueno fuera que en lugar de citar la Biblia para todo, aplicáramos la Biblia en todo. Muy buenas. Excelente. Eso sería magnífico. Es como en la casa. Cuando conviene citamos una cosa y cuando no conviene no citamos otra. En eso somos malos aplicadores. Entonces el llamado más personal sería, hermanos, vivamos la palabra. Apliquemos la palabra en el diario vivir. La Biblia es palabra de Dios ayer, es palabra de hoy
de Dios hoy y será palabra de Dios mañana. Y ánimo, porque Dios está con nosotros. Hay una cosa más que quisiera decir del texto que vaya, si quisiéramos aplicar, porque al fin de cuentas, la palabra es cotidiana. La palabra es actual. Contemporánea. Entonces, si dijéramos, vaya, apliquémoslo. Pero hombre, pero el pueblo de Dios fue desobediente, no se estuvo en los aposentos, hombre, anduvo fuera y todo. ¿Comprende? Vea la gente hoy cómo está. Pero quiero decirle algo, que el problema es que el pasaje, cuando dice cierra tus puertas, en el texto original significa no dudes de la justicia divina. Por eso tenían que irse para su casa. Y la furia o la maldad ahí, que es una palabra hebrea que va a significar que van a terminar los sufrimientos del pueblo de Israel por la salvación que su Dios le iba a tener. O sea, pero querer aplicar este pasaje, y yo estoy de acuerdo, es la palabra del Señor para todo el tiempo, y si lo queremos hablar cíclicamente como los judíos lo tenían, esto no podemos querer. Yo creo que debemos de ser responsables, tanto los pastores, como dijo el pastor Josué Magaña, debemos de ser responsables cuando tomamos un texto y lo queremos aplicar. Yo tuve un alumno en la clase de homilética que me hizo un sermón que se llamaba Respondiendo a la Biblia con todo. Y le pregunté yo, ¿dónde estaban los dinosaurios? Preguntas que la gente hace. Entonces, entendamos y comprendamos que hay que ser responsables porque nuestro pueblo, que carece de conocimiento, perece por falta de información. Solo con eso. Sí. Gracias. Nuestros televidentes pues tienen muchas preguntas y quizás para no quitarles mucho el tiempo, continúo y dice una pregunta: ¿dónde está Dios en las tragedias? Pastor Umaña, si comenzamos con usted. A ver, pongamos el tema en perspectiva. Esta situación nos obliga a hacer al menos 5 consideraciones. Quiero hacer la primera. Todo dolor, toda crisis, toda prueba revela varias cosas. Primero, nuestra fragilidad humana. Somos humanos frágiles, extremadamente frágiles. 2, somos vulnerables. No somos todopoderosos, somos vulnerables. Y tercero, por nuestra carga emotiva, hablando de todas nuestras emociones, el diseño de Dios hacia nosotros está cargado y dotado de emociones y sentimientos, apartando las ideas y apartando los comportamientos. Si tomamos estas 3 cosas que salen a la luz, inmediatamente pasa una prueba, pasa una crisis. Hablar de dónde está Dios en medio de ese desarrollo que se está viendo de emociones, de fragilidad y de vulnerabilidad de las personas, podríamos afirmar algo: Dios nunca ha dejado de estar en ninguna parte. Dios está allí. Porque Él es el todo, en todo, por todo y para todo. Omnipresente. Omnipresente. Llena todo. Y a Dios, la pregunta, al final vamos a hacer la consideración, no es dónde está Dios, sino cómo quiero que Dios, o qué es lo que espero que Dios haga en medio de mi fragilidad, en medio de mi vulnerabilidad y en medio de mis emociones. Entonces, como para anticiparnos un poquito, como primera consideración, creo pertinente entender que Dios nos ha creado y no es malo, pero tampoco hay que abusar, que las personas en condiciones de fragilidad y de vulnerabilidad
cierren sus ventanas, se encierren en la vida y crean que esto es el fin. Hay un adagio humano que hay que recapitularlo. La vida continúa, la vida sigue. Por lo tanto, creo yo que Dios está y seguirá estando en todo y en todo momento. Pastor. Sí, lo que pasa es esto, que hay pasajes en la Biblia donde el pueblo le dijo a Dios eso, que dónde estaba en el momento de la dificultad, porque acordémonos que nosotros humanos como somos, frágiles, nos sentimos solos. ¿Y Dios dónde está? Pues esa frase la han dicho millones de personas, profetas, reyes, patriarcas. ¿Y dónde está Dios? Pues, ¿dónde está? Por ejemplo, en Salmo 115, cuando dice, porque han de decir las gentes por lo que le está pasando al pueblo, ¿dónde está tu Dios? No es cierto que a la iglesia le pueden decir eso. Bueno, pues si tu Dios, ¿dónde está? Ese que clamas, ese que predicas, ese que decir que es poderoso. Hermana, Jesucristo en la cruz del Calvario le dijeron, va, pues bájala. ¿Dónde está tu Dios? Que te salve. Pues. Exacto. Si eres el Cristo. Exacto. Entonces, el Salmo 115 dice, porque han de decir las gentes, ¿dónde está ahora tu Dios? Y él contesta y dice, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Y comienza a decir, pues, la conducta de las gentes. Ahora, el pastor dice lo cierto, Dios está en todas partes. Dios es omnisciente, omnipresente, que quiere decir está en todo lugar, presente. Ahora, por supuesto, pero a veces no lo sentimos. ¿Por qué no lo sentimos? ¿Tiene la culpa? No, tenemos la culpa nosotros. Porque estamos llenos de tantas cosas en la mente, las ideas, intenciones y todo, que no sentimos a Dios. Lo cierto es esto. Hermanos, la persona que hizo la pregunta, como dijo el pastor, desde Jesucristo, en la cruz del Calvario, y si leemos la historia de todos los patriarcas y todos los profetas, los jueces y todos los demás, muchas veces se sintieron solos. ¿Qué haces aquí, Elías? Le dijeron. ¿Y qué dijo él? Es que me buscan para matarme. La expresión de Cristo, Dios mío, Dios mío. Porque me has desamparado. Entonces, yo creo que es humano. Pastores, es humano. Claro. Sentirse a veces solo, no por culpa de Dios, quizás por nosotros mismos o porque Dios nos está enseñando algo para que aprendamos a confesar la dependencia, porque es preciosa la dependencia de Dios. Cuando usted dice, si Dios me dice sí, le dijo Gedeón, ya le doy la palabra, perdón. Sí, dile. Señor le dijo, si quieres que vaya y pelee contra los madianitas, aquí está este vellón de lana. Quiero que llueva sobre él toda la noche. Pero solo sobre Solo él. allí. Afuera no. En la noche, toda la tormenta aquí. Le exprime. Muy bien, le dijo. Sé que estás conmigo, pero otra pruebita, Señor. Hoy que llueva, pero que no llueva aquí, sino que afuera. Así, confirmación. Pues sí, pero así somos los humanos. Queremos saber si Dios está con nosotros o no. Por eso Moisés le dijo, Señor, si no vas conmigo, le dijo, no me pides que vaya. Sí. El problema también tiene que ver mucho con la concepción que tengamos del eterno creador. Voy a decir esto con todo respeto porque todos hemos pasado por eso. La concepción que tenemos muchas veces del creador es romana, porque queramos o no queramos, el catolicismo romano influyó tanto que en la época de la Edad Media se presentó a un Dios como lo muchas veces se enseña, no un Dios todopoderoso, omnisciente. Quiero decirle que si usted me pregunta dónde está Dios, yo le diría, está en usted. ¿Quiere usted ver a Dios? Véase al espejo, está en usted porque usted es una chispa, es un fragmento, es una creación. Usted es la imagen divina, la imagen de Dios. No le dijo a Adán que tú eres la imagen. El problema es que la concepción es, bueno, nosotros
estamos en este mundo material. Él está en un mundo diferente. Voy a usar la palabra universo. Nosotros vivimos en un universo de acciones, donde hay acciones, intenciones, tensión, sentimientos. Él vive en un universo que se le llama, en cierta cuestión judía, se le llama Atzilut. Un universo donde no hay tiempo, espacio. Voy a decir esto, él no tiene emociones, no tiene intenciones. Lo que pasa es que en las Escrituras tiene que revelarse de esa manera para que seres finitos como nosotros podamos entenderlo. Por ejemplo, a él se le llama el Ein Sof, le dicen los cabalistas hebreos. ¿Pero qué es el Ein Sof? El infinito. Y Pablo ocupa eso cuando dice habita en luz inaccesible. Es decir, no lo podemos entender. Y como no lo podemos entender, él tiene que revelarse con formas, se tiene que revelar con manos, con pies, con ojos, pero en realidad no tiene uno. Los científicos descubrieron una galaxia y le llaman el ojo de Dios. Pero no, él no tiene iris, él no tiene eso. Todo depende de la concepción. Y dependiendo de la concepción que tengamos de lo que es el eterno creador, así tratamos a la creación, así tratamos a los seres humanos, así vemos todo. Entonces, si usted me pregunta dónde está el eterno creador en este momento, le voy a decir, está allá en su trono, en su universo, pero está en usted, en mí, está aquí en todo. Si él no estuviese aquí, no estuviéramos haciendo este programa. Claro. Estará en la presentadora. Pero la pregunta es, bueno, la pregunta no debería decirse ¿dónde está Dios en las tragedias? Perdónenme, pero el problema es que muchas tragedias las provocamos nosotros. Mire, nosotros construimos casas donde no se puede construir. Tiramos basura a los tragantes y se llenan los tragantes. Y cuando corre el agua normal, viene la correntada. Si usted vio la correntada de la San Francisco, fue basura lo que trajo. Violentamos el orden de la creación. Cortamos todas las plantas. Mire, hacemos una serie de situaciones que construimos sin consultarle a la creación. Si ustedes recuerdan, cuando en Montebello se vino toda la parte del Picacho y todo, fue porque taparon una quebrada y se trajo todo, pues. Entonces, el Eterno está ahí en todo, por todo. La pregunta es humana. Sí. Porque la pregunta es humana. Claro, es humana y por ser humana hay que entenderla, hay que comprenderla. El manejo adecuado siempre es algo a lo que la iglesia tiene que tenerle sumo cuidado. El que una persona se haga ese tipo de preguntas o pase por procesos dolorosos, complicados, largos, o simplemente viva cosas que no son explicables, situaciones inexplicables, como por ejemplo, bueno, este día lamentamos el trágico suceso de la muerte de estos dos señores, dos agentes, y les enviamos a la corporación policial. Es trágico. Pero ¿qué deja usted al señor que murió enfrente del hospital, que se desmayó y ahí murió? Esto y una serie de acontecimientos trágicos que son inexplicables. Entonces, si no se pueden explicar, hay una cosa a la que tenemos que tenerle mucho cuidado. Es al manejo adecuado que hay que hacer. Y en la práctica pastoral, no me van a dejar mentir ustedes, en la práctica pastoral definitivamente no hay palabra suficiente para acompañar a las personas en el dolor. No hay palabras ni gestos suficientes para poder acompañar a las personas en su dolor. Solo en los momentos en los que nos toca participar en un duelo o en un entierro, nos limitamos a expresar lo que la Biblia expresa en relación a la pérdida, al dolor y a la muerte. Porque es entendible, en la parte humana es bien complicado. Usted no le va a decir a las personas, mire, el dolor de la pérdida se la va a quitar con esta pastilla. No existe eso. Por eso a veces lo que no se dice a veces es más frente al dolor. Pero hay un ente participante
que está ahí, y es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios es llamado el Consolador por excelencia. Y por ser el Consolador por excelencia, debe de ser Él el invitado a participar por parte de sus agentes, que somos nosotros, a ministrar la vida de la persona que está sufriendo. Nosotros tenemos que ser solidarios en acompañarles. No tenemos la capacidad de tener las palabras ni las respuestas adecuadas, pero sí tenemos dentro de nosotros la capacidad de ministrar en el Espíritu, al Espíritu Santo, en la vida de la persona. Y esa ya es responsabilidad del Espíritu Santo. Adecuar, estabilizar a las personas, animarlas, ministrarlas, el gozo que el Espíritu Santo da pueda ministrar el corazón de la persona triste. Entonces, en ese sentido, creo yo oportuno decirle a las personas, a los humanos, a todo ser humano, que sí existe una participación divina, activada a través del Espíritu Santo para hacer cambios en su comportamiento. Ahí es donde yo le digo de que depende de la concesión del Eterno. Usted dijo una palabra bien clave, y es que son cosas inexplicables, explicables para cada uno de nosotros, sí, como humanos. Claro. Pero en esa mente prodigiosa del eterno Creador, el omnisciente Señor, Rey y Juez del universo, Él sí tiene explicación. Claro. Lo que pasa es que nosotros, y esto está ligado a que el apego a las cosas, porque eso está ligado a eso. Porque el problema es que para usted y para mí, mi estimado amigo, hay cosas que nos han empezado y decimos, ¿por qué? Hay un porqué. Un porqué. Todo tiene un porqué, todo tiene una causa. Lo que pasa es que a nosotros se nos va por alto, vemos la fragilidad humana, los sentimientos, pero aquel que todo lo conoce y lo sabe, ese sabe por qué lo está haciendo, cómo lo va a hacer, dónde lo va a hacer, porque él es sabio. ¿Puedo interrumpir? Dele. Estoy preocupado. Porque hace poco dijimos que Dios no tenía ojos, no tenía manos, no tenía nada, sino que es una imaginación. No dije imaginación. No, digo. No, que es una forma, se llama antropofantismo, para que nos podamos entender, porque nosotros no podemos entender. Ok, pero Dios tiene todo eso. Dios tiene todo eso porque inclusive la Biblia dice que somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Nos hizo con todo, ojos, todo. Y los ojos de Dios, dice la Biblia, que pasean toda la tierra. Cuando Job decía, yo sé que mi Redentor vive. Job capítulo 19. Y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, no otro, sino que yo quiso decir. Entonces, para que los hermanos, nosotros entendemos lo que estamos tomando aquí, pero para que los hermanos, porque tenemos gente de toda postura, todo nivel que está viendo esto, y no queremos que se vuelvan ateos, incrédulos y todo, y digan, entonces Dios, ¿qué voy a hacer yo en el cielo? No, Dios allá está. Él tiene, yo sé, el antropomorfismo, por eso se ha revelado. Es revelado, perfecto. Y Cristo vino en revelación de Dios, le dolió, sintió dolor, yo no digo que Dios tenga sangre como la de nosotros, pero Dios tiene todas las propiedades de acción, de conocimiento, de poder y todo, excepto el Espíritu Santo, que ya sabemos pues que el Espíritu de Dios es para que entendamos que Dios tiene los ojos puestos. Y, oye, ve, actúa, hace las cosas. Y Él, por ejemplo, esta pandemia, aunque nos digan, Dios no es malo,
Pero esto viene de Dios. Todo. La Biblia dice que Todo. del Altísimo viene lo bueno y lo malo. Y quiero hacer ver, todo es para bien. Nada es para destrucción. Porque después de esto, todo viene para bien. Nada es para destrucción. El problema es que como seres humanos, volvemos al punto. ¿Qué concepción tengo yo de ese ser creado? Ese es el punto. Y voy a decir algo con mucho respeto. El mensaje o el discurso que se ha presentado de un Dios de prosperidad, de dinero, vanidad, No. ese es el problema. Una cosa es el Dios de la Biblia y otra cosa es el Dios que yo quiero presentarles. Claro. Que me interesa, ¿verdad? Bien. Claro. Sí, realmente el tiempo se ha ido volando, pastores, y estamos con tantas preguntas interesantes en ese programa a través de Taber TV, a la luz de las Escrituras. Un tema muy interesante, el poder hablar del dolor y sobre todo de cómo las personas, cómo cada uno de nosotros lo vamos a afrontar. Todavía hay mucho más de ese programa. No olvide visitar nuestras redes sociales, nuestra página web, nuestro Instagram o nuestra página en Facebook a la luz de las Escrituras. Ya regresamos, una breve pausa para seguir con su programa de este día a la luz de las Escrituras. ¿Te encuentras perdido? ¿Estás confundido? ¿No sabes qué hacer y quieres tener paz en tu corazón? La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios se levantó de entre los muertos, serás salvo. Esta es tu oportunidad. Atrévete a cambiar tu vida aceptando a Jesús y llénate de su amor. Suscríbete al canal de YouTube de Toby Jr. y sé parte de los más de 45,000 seguidores, donde encontrarás las últimas prédicas, devocionales diarios y el programa Hablemos. Puedes ser parte de todas las transmisiones en vivo de los horarios de servicio. Activa las notificaciones para mantenerte informado. Suscríbete y comparte el canal de YouTube Toby Jr. TV. Suscríbete al canal de YouTube y sé parte de los más de 60,000 seguidores de Taber TV, donde encontrarás prédicas, conciertos y todos los eventos de tu iglesia. También puedes ser parte de todas las transmisiones en vivo, en horario de servicios. Suscríbete y activa las notificaciones para mantenerte actualizado de la programación del canal de YouTube Taber TV. Seguimos con más de su programa a la luz de las Escrituras. Nuestros pastores pues están siempre preparados, siempre a la luz de la palabra para poder aclarar cada una de esas dudas o esos pensamientos que muchas veces nosotros como cristianos o no cristianos tenemos dentro de nuestro corazón. Pastores, iniciando de nuevo con nuestro pastor panameño, nos hacen una pregunta muy interesante derivada de dónde está Dios en la tragedia. Entonces, derivando de esa misma pregunta, nos pregunta un hermano, valga la redundancia, entonces, ¿por qué sufre la gente buena? Es que el asunto es que la pregunta está condicionada. Yes. ¿Por qué? Porque, número uno, bueno solo es Dios, para comenzar. Así es. Bueno solo es Dios, así dice la Biblia. Y todo hombre es pecador. Entonces quizás la orientación sería porque sufren los cristianos. Pero es que no solo cristianos. Exactamente, son buenos. por eso digo, la orientación sería porque sufren los cristianos. Si vamos a la iglesia, hacemos cosas buenas. Yo creo que el sufrimiento es un compañero que nunca se desprende, se despega del humano hasta que se va. Preguntémonos. Job.
¿Qué debía Job? ¿Qué dice la Biblia de Job, pastor? Hombre íntegro. Íntegro. Bueno, Pero yo dice, voy a meterme. Dios testifica. Y le dice al diablo, ¿no has visto a mi siervo Job? Imagínense lo que Dios habla. Voy a tratar de hallarlo aquí en el capítulo 2, si no me equivoco, 1 de Job, ¿verdad? Entonces, y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás le dijo, bueno, y Jehová le dijo, ¿no has visto a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Quién testifica ahí? Es Dios, el que conoce todas las cosas. Entonces, si es que los malos pagan algo, la pregunta es, ¿qué pagaba Job? Si tenemos el testimonio no de la esposa, no de los hijos, no del primo, sino de Dios. Y no hay cosa más que le digo, que se ansíe tanto que Dios hable por uno. Como yo no quisiera que Dios dijera, y que no ven que Luis es buena gente, pues no, yo no lo soy, por supuesto. Dios nunca lo va a decir. Pero, la pregunta, ¿realmente sufren los buenos? Segunda, ¿qué debía Jesucristo? El santo de los santos. ¿Por qué sufrió? Bueno, ya sabemos que por llevar el pecado de todos nosotros. Ya sabemos que eso es un cumplimiento escritural. Pero en lo que toca a los siervos justos, santos, uno no tiene respuesta. ¿Yo qué puedo contestar acerca de Job? Bueno, yo quiero decirles que para entender este problema de por qué sufren los buenos, no hay que verlo desde el mundo occidental, es decir, desde nosotros, o la teología occidental de Europa, que vino de Europa, España, Inglaterra y Francia, mucho menos los conceptos vertidos en la teología sistemática, sino hay que verlo desde la mexoira judía, que es la mexoira, lo que hay debajo de la letra, es decir, su historia y su embanaje. Entre los hebreos, cito pasajes como capítulo 23, versículo 1, que Sara falleció. Si usted mira a Abraham, fallece Sara, va a comerciar un lugar para que le entierren, pero entre los hebreos, el muerto, murió la persona y hoy mismo le entierran. Sí hay oraciones, se hacen un discurso, porque ahí dice que dio un discurso por la difunta, pero va muriendo y no pueden pasar más de 24 horas. Peor si el día de ellos comienza a las 6 de la tarde tiene que estar el muerto puesto. Lo mismo parece allá en el capítulo 25, versículo 7, que dice que Abraham murió en buena vejez, anciano y satisfecho. Isaac e Ismael lo fueron a enterrar el mismo día. ¿Por qué? Porque entre los hebreos no existe el dolor a la muerte, porque para ellos la muerte es un trámite para pasar a un mundo mejor. Aunque la Biblia dice que lloraron muchos días a fulano, muchos días a fulano. Pero eso era a cierta gente, porque si usted mira los patriarcas, a los Job, usted pregunta por qué, porque yo me hice la misma pregunta, ¿por qué Job sufre si era buena gente? Veamos el versículo 5, y dice acá, traducción hebrea, sucedía que cuando daba término a la vuelta de los días del banquete, enviaba Job a citarlo, madrugaba por la mañana y ofrendaba holocaustos a cuenta de todos sus hijos. Sí. Es decir, que él sacrificaba por él y sacrificaba por sus hijos. Aquí hay dos puntos, porque Job si lo vemos desde el punto de vista no hebraico, sino que occidental, es un problema existencialista. Porque es un problema existencialista, porque si Job era todo lo que dice aquí que era, ¿por qué sufrió? Entonces vienen las respuestas de que por la prueba y todo. Yo creo que me hago la pregunta es por qué Job nunca dijo nada. Porque si usted se da cuenta, llegan los tres amigos, hablan con él, y él siempre dice no, y él nunca dice nada. Entonces, tratando de investigar,
Hay un libro del Talmud, que son 63 tomos, en el cual habla de la historia de Job. Y me interesó lo que decía, que Job en su vida pasada había participado en situaciones mero raras. Claro, aquí ya habla cuando Job había dejado todo. Era un hombre temeroso. Cuando ya conoce al Eterno, se aparta, pero y en su vida pasada, que había sido Job. No lo dice. Y por eso hacía sacrificio, porque Job sabía que en su vida pasada no había sido tan bueno, como todos nosotros en nuestra vida pasada no hemos sido tan buenos. Y Job, si usted mira a través de todo el libro, no se queja. ¿Por qué? Porque Job ya sabía. Y voy a usar las palabras de Pastor General, a su honra y memoria, que Dios lo tenga en gloria. Él decía, nos van a pasar la factura. Y a Job sí, era bueno, sí, era temeroso, sí, pero había algo en Job. Entonces vino Job, y le cayó toda una serie de situaciones que le tocaron. La familia, la economía, el estatus, porque los 3 amigos que estaban allí lo acusaban de pecador. ¿O no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El problema es que aquí podemos llegar a una conclusión. El Eterno, si vamos a hablar de Job, podríamos decir, le está cobrando su factura, lo está poniendo a prueba y la vida es injusta. La vida es injusta. Porque, mire, hay gente, yo conocí una persona que no toma, no fuma, no bebe, nada. Y solo le faltan alitas. Y ahí está que tiene una cuestión del riñón. ¿Cómo se llama la cosa? Cuestión renal, ¿cómo se llama? Insuficiencia renal. Entonces, ¿cómo explica eso? Pero, claro, pero cuando yo analizo cómo era él allá, porque todos, usted dijo algo, no podemos decir que somos buenos. Ninguno. Sí, esto se parece más o menos al caso presentado en la Biblia, en donde le preguntan a Jesús, ¿quién pecó? ¿Fue este o fueron sus padres? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Ninguno. Ninguno. Cuando la filosofía quiere cuestionar a la teología, repito, cuando la filosofía quiere cuestionar a la teología, siempre va a tener problemas. Porque la teología se explica ella misma, por sí misma. Esa es la expresión más linda de Dios. Queremos conocer muchas realidades humanas. Preocupémonos por conocer realidades divinas. Acertar, afirmar o negar realidades nuestras se vuelve un poco embarazoso. Mas, sin embargo, si le damos vuelta a la tortilla y comenzamos a interpretar la vida desde la teología, entonces vamos a llegar a ciertos razonamientos que para usted van a ser buenos, para otro no, pero son verdad. Entonces, ese estira y encoge, en su momento, siempre va a estar permanentemente ahí. Yo iría un poco más allá. Una preocupación pastoral siempre debe de ser cómo ministrar a las personas en sus espacios de dolor, en sus momentos de depresión. Y ojo con esto, recientemente he estado acompañando a una cantidad de personas que están sufriendo, fíjese bien, están sufriendo o han venido sufriendo y se les han venido registrando episodios de depresión por el hecho de estar encerrados, por el hecho de estar en el encierro, sumado a algo que tenemos que tocar, y es el miedo al contagio. El miedo al contagio y el encierro ahorita son realidades que están golpeando a una cantidad de cristianos con fe, con 20, 30, 40 años de ser cristianos. Entonces, este enfoque, este acercamiento como pastores nos obliga a la iglesia a ser agentes que acompañen a las personas a entender las verdades bíblicas, verdades que son irrefutables, innegables y son eternas. Entonces, yendo un poquito más allá,
quizás mi llamado sería a que los pastores y las iglesias deben de entender que debemos de ir actualizando un mensaje que le permita a las personas ir desmontando este flagelo psicológico que está sufriendo mucha gente. Fíjese en esto. Hablando con una persona que es psicóloga, le preguntaba yo qué tantas consultas se está registrando por teléfono. Y me dice, el manejo del estrés, el manejo de esta tensión, el manejo del comportamiento de las personas de no querer salir, otros de querer salir, se ve reflejado en un síndrome que le llaman el síndrome del cansado o del quemado. Y esto lo vamos a estar viendo continuamente, donde la gente, fíjese bien, sin estar trabajando, pero anda débil. Porque la tensión está absorbiendo todas sus energías, físicas, mentales, espirituales. Y a eso súmele que pasa conectado a Netflix 18 horas al día. A la televisión. A eso agréguele que no ora. A eso agréguele que no lee la Biblia. Y agréguele que no hay cultos a donde va a cantar sus alabanzas. Las condiciones psicosociales, espirituales de estas personas son delicadas. Entonces, la iglesia debe de hacer un manejo adecuado en su discurso, en su manejo, integrar, hablar. Si va a postear algo, que postee no solamente una palabra por postearla, sino que justamente debemos de ir un poco más allá. Hay una crisis, hay un dolor, hay incertidumbre, la gente está dudosa, está temerosa, la gente anda ansiosa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, apliquemos la palabra. Pero, licenciado, también ahí debemos de tomar en cuenta que el terror mediático que se pasa. Usted dijo algo bien importante. Sí, usted dijo algo bien importante, porque el terror mediático consiste en no me voy a contagiar. Y el terror mediático se va de no informar. Mire, esa frase del profeta Oseas, mi pueblo perece porque le falta conocimiento, se aplica a todas las áreas. Nunca, si usted se dio cuenta, cuando se inició esto, no se decía que era verdaderamente esto, cómo hacerlo. La gente no sabía. Y miren esto, y todo el mundo, y a partir de que óigame bien, la noticia de todos los noticieros era que usted miraba muertos en Ecuador, muertos en Italia, que esto y lo otro. Y mire, comparaciones estadísticas que en Estados Unidos, y se hace todo un show mediático por parte de medios, ¿verdad? ¿Qué sucede? Eso aterroriza a la gente. Mira, dicen que se murieron 15 en tal parte. No, entonces, otra cosa. La cuarentena, que también en la Biblia ya había cuarentenas, eso no es normal, era un aislamiento, ¿verdad? Pero aquí viene un punto. Hay que tomar de cuenta, los que tienen ese aislamiento porque quieren andar en la calle, porque quieren salir, y otros porque no soportan su hogar, por las condiciones de hogar que están ahí. Ahí hemos visto. De lavar ropa. Exacto. Pero, espérame, quiero terminar. ¿Por qué? Porque para mí, considero, y se lo digo, es que no hemos entendido que en la soledad, y usted agarra las escrituras y comienza no a leerlas, no, a estudiarlas, palabra por palabra, y usted agarra un libro y se va a otro libro, y como agarra libros y comienza a hacer su estudio, mire, el Creador le va dando requive lo que se llama da'at, conocimiento, entendimiento, le va dando sabiduría. Y entonces, si usted se mete a esto, y es lo que yo hice durante todo este tiempo, a leer, a estudiar. Por cierto, traigo esta Biblia en hebreo, me pongo. Pero usted, lo que pasa es que no, lo que pasa es que tenemos que llenarnos de positivismo. Es lo que come. Y mucha gente, quiero decirle una cosa, ha muerto no porque Dios quiera, sino porque han sido temerarios. He visto gente lanzarse de un puente en un río de crecida, otros haciendo esquí en la correntada, otros murieron porque un taxi se le iba a ir. No, hombre, las cosas materiales se hacen, ¿no? Pero la vida es primero.
¿Puedo decir algo? Y tiene que ver con el apego también. Amén, hermanos. Cierto, lo que han dicho. Pero pregunto, ¿dónde está tanto tiempo de catequización en la iglesia, de enseñanza, de instrucción, de estudio, de comunión? ¿Dónde está? Si esto solamente han sido 3 meses y hemos pasado 40 años en la iglesia. Hemos pasado 25 años en la iglesia escuchando mensajes, escuchando todo. Yo creo que quizás debemos de entender que serán pocos pastores, pocos hermanos los que están así. Pero voy a hablarles como pastor. Bueno, si estoy hablando aquí con al agua quiero mojar, pues sé que hay 2 pastores. Pero hay gente fiel. Hay mucha gente fiel que no se ha movido, que está fresca la unción, que después de que esto pase van a faltar muchos. De hecho, van a faltar muchos. Pero hay gente que no se ha movido. Les digo porque tengo contacto con muchos. Claro. Y no, ellos están firmes, fuertes, pastor. Estamos orando, estamos esperando el día. Gloria a Dios, ya va a ser, pastor. Aquí estamos todos los días, leemos la Biblia, tenemos cultos. Mire, hasta más iglesitas han crecido. Se han fundado iglesias en las casas de algunos líderes de las iglesias. No solo la nuestra, quizás de ustedes también, y no saben. Predicando. Pienso que eso de la fobia y todo será de lo que siempre ha habido. Ustedes saben que no todos en las iglesias son igual. Ustedes notan en los cultos que hay gente que está escuchándole a ustedes en una forma fija, devocional, pero hay otros que están con un celular a la hora del culto, pues. ¿Sí o no? Ok, entonces esa gente que está chateando, que está enseñándose fotos con nosotros, tal vez esa gente es la que va a tener problemas. Pero la gente que le hemos enseñado, la gente que ha sido fiel, que hemos estado por años ayudándole, va a volver a la iglesia. Sí. Y quizás con más deseos y con más fuerza. Y esa gente en la que, si usted ve, cuando tiene una pérdida, se quedan tranquilos, calmados. ¿Por qué? Porque han logrado entender que detrás de eso está el todo creador. Ahí está, ¿verdad? Y que todo... Perdón que los interrumpa, pero el tiempo pues nos ganó en este programa. Yo creo que podríamos seguir un programa más con este excelente tema, pero quisiera que el pastor Umaña cerrara el programa, lo concluyera dándole palabras a estas personas que quizás no buscando el motivo, si fue pandemia, si fue la tormenta que vivimos, si fue lo que hoy vivieron en ese accidente, imagínense lo que están sufriendo esas familias en este momento, de una manera general, con una conclusión o unas palabras para estas personas que están afrontando algo difícil en este momento. Sí, definitivamente al interior de todas las congregaciones, las familias salvadoreñas y en el mundo, ha habido una serie de situaciones dolorosas, no solo hoy, sino que siempre. Y quizá cerrar este programa diciendo una verdad trascendental, inigualable: Dios se glorifica en todo, en la vida como en la muerte. Por eso cuando los sufrimientos son descritos por el apóstol Pablo en los Hechos, y él narra todo lo que vivió, la conclusión fenomenal de él en una carta paulina más adelante es: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vivo en mí. Ciertamente, la condición humana y el dolor humano está ahí, pero no olvidemos al Consolador por excelencia, al Espíritu Santo de Dios. Echemos a andar las promesas de la palabra. La fe y la esperanza son las mejores virtudes. Y sobre todo, echar a andar al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida en medio de todas las realidades. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias, pastor. Muchísimas gracias a los tres, pastor Panameño, pastor Guadrón, por este programa. Hay muchos temas, hay muchas preguntas, sobre todo a la luz de las Escrituras.
Usted ha sido nuestro invitado especial en este programa. Lo esperamos en nuestra próxima edición para que pueda quedarse con nosotros y aprender a la luz de la palabra. No olviden nuestras redes sociales, nuestra página web www.tabernaculo.net. Puede encontrarnos en Facebook también con el nombre A la Luz de las Escrituras o nuestro Instagram Taber TV. Ha sido una bendición acompañarle en sus hogares. Gracias por estar con nosotros y sobre todo por seguir con la señal de Taber TV. Feliz día.